Hola chicas, hola chicos. En este vídeo empezamos una nueva unidad, la unidad de los cuerpos geométricos. Aunque al principio pueda parecer un poco complicado, vais a ver que yendo despacito y paso a paso no es tan complicado. En estos vídeos lo que voy a intentar sobre todo es que tengáis y os hagáis una idea completa de cómo son los cuerpos geométricos, su volumen, su desarrollo y algunos cambios que podemos ejercer sobre ellos. Entonces, lo primerito que tenemos que saber es que existen los poliedros regulares. Un poliedro se llama regular cuando cumple las dos condiciones siguientes. Sus caras son polígonos regulares idénticos. Eso significa que son triángulos, son cuadrados, son pentágonos, son hexágonos, pero son regulares. Regular, ya sabéis que lo que significaba era que todos sus lados son iguales. Y 2. En cada vértice del poliedro concurre el mismo número de caras. Claro, eso significa en cada uno de estos vértices, por ejemplo en este, el tetraedro. En cada vértice concurren 1, 2 y la cara de aquí detrás, 3. En esta, 1, 2 y 3. Como veis, en todos los vértices concurren, es decir, coinciden el mismo número de caras. En el hexaedro lo mismo, y fijaos, esta vez son cuadrados las caras, pero ¿cuántas caras coinciden en cada uno de sus vértices? Pues mirad, si nos ponemos aquí, ¿cuántas caras coinciden? ¿Cuántas caras? 1, 2 y 3. ¿Lo veis? 3 caras coinciden, aunque las caras sean de un polígono diferente al del tetraedro. Entonces, para que sea regular, tienen que tener estas dos propiedades. Y por polígonos regulares tenemos los siguientes. El tetraedro, que tiene 4 caras y son triángulos. El hexaedro, que tiene 6 caras y son cuadrados. El octaedro, que tiene 8 caras y son triángulos otra vez. Triángulos equiláteros. El dodecaedro, que son 12 caras y fijaos, sus caras son pentágonos en el dodecaedro. En el dodecaedro sus caras son pentágonos. Y por último el icosaedro, que tiene 20 caras y cuyas caras son triángulos equiláteros. Y aquí en el caso del dodecaedro, recordad que son pentágonos regulares, lo que significa que todos sus lados miden lo mismo. Y estos serían los polígonos regulares con los que contamos y que nos los tenemos que saber y conocer bien porque nos los podemos encontrar en muchos problemas y son la base para poder analizar otras figuras, otros poliedros semirregulares o no regulares. Fórmula de Euler. A ver qué es esto de la fórmula de Euler. Vais a ver que no es muy difícil. Si en un poliedro simple que no tiene orificios, ¿qué significa que no tiene orificios? Pues que nosotros, por ejemplo, podemos tener un cubo en el que, fijaos, tiene un orificio. ¿Lo veis? Y puede ser un cubo, o sea, un hexaedro, o puede ser un octaedro con orificios, o puede ser cualquier tipo de poliedro con orificios. Pues un poliedro simple no tiene orificios, ¿vale? Entonces, en cualquier poliedro que no tenga orificios, sucede lo siguiente. Y es que si contamos el número de caras, que lo vamos a llamar C, y le voy a poner rojito, el número de vértices, que lo vamos a llamar V, y el número de aristas, que lo vamos a llamar A, se cumple lo siguiente. Esta fórmula, la fórmula de Euler. Caras más vértices menos aristas es igual a 2. Lo primero que tenemos que saber es contar caras, contar aristas y contar vértices. Aunque eso seguro que ya sabéis. Las caras es esto de aquí, ¿no? Cada una de las caras que están entre las aristas. ¿Los vértices cuáles son? Pues estos puntos, ¿verdad? Donde concurren las aristas. Estos son los vértices. Y las aristas, pues lo que delimita las caras, ¿verdad? O sea, todos somos capaces de identificar arista, vértice y cara. Eso es muy importante, ¿vale?
Entonces, una vez tenemos esto y los contamos, esta fórmula se cumple. Entonces, vamos a ello. Vamos a hacerlo con este ejemplo. Que no es un tetraedro, porque fijaos, es una pirámide de base cuadrada y caras triangulares. Luego no es un poliedro regular, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces vamos a contar, lo primero que vamos a contar son las aristas. A ver, vamos a contarlas. Los vértices. Primero vamos a empezar por los vértices. 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. 5 vértices, podemos ponerlo así. Vértices, vale. Ahora sí, las aristas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por detrás, 7 y 8. 8 aristas. Y por último, las caras. Pues a ver, voy a empezar por las que estarían detrás, ¿vale? 1, 2, la base 3 y luego ya nos quedan esta aquí, 4 y 5. Tiene 5 caras. Y con esto pues se tiene que cumplir la fórmula de Euler. Entonces vamos a ver. Caras 5 más 5 vértices menos 8 aristas. A ver cuánto nos da esto. Caras más vértices menos aristas. 5 más 5, 10 menos 8, 2. ¿Veis que se cumple la fórmula? Pues esto es lo que significa que se cumple la fórmula de Euler. Y así podemos ver si un poliedro es simple o no. Una de las características de los cuerpos geométricos y de las matemáticas en general es la dualidad. La dualidad en matemáticas, en términos generales, traduce conceptos, teoremas o estructuras matemáticas en otros conceptos. ¿Esto qué significa? Significa que teniendo un concepto nos lo va a transformar en otro. Y en los cuerpos geométricos su aplicación se traduce a lo siguiente. Al unir mediante segmentos los centros de cada dos caras contiguas de un cubo, se forma un octaedro. Y esto pasa lo mismo con el resto de los poliedros regulares. Si esto sucede con cualquier poliedro, el poliedro se va a llamar poliedro dual. Significa que si tenemos un poliedro, podemos obtener otro poliedro, su dual. Por ejemplo, ahora os voy a enseñar un vídeo. Pero fijaos aquí, tenemos un cubo. ¿Lo veis? Tenemos un cubo. Y en el cubo hemos unido, si marcamos como si fuese el 1 en los dados, si unimos esos puntos que son el centro de sus caras, lo que obtenemos es un octaedro. ¿Lo veis? Por eso decimos que de un cubo podemos obtener un octaedro, por eso son duales. Y si lo hacemos al revés, pues pasa lo mismo. Si tenemos un octaedro, que el octaedro recordamos que son triángulos las caras y son 8 caras. Pues si marcamos los centros de sus caras y los unimos, obtenemos un cubo. Y esto pasa también con otros poliedros regulares. Para ello os lo voy a enseñar en un vídeo. La dualidad, como hemos dicho, es unir mediante segmentos los centros de cada dos caras. ¿Esto qué significa? Fijaos, lo vamos a ver en todos los poliedros regulares. Tenemos el poliedro y este sería su dual. Veis que lo que hacemos es unir el centro de cada dos caras y se forma otra figura semejante pero invertida. Es decir, si antes el vértice estaba arriba, ahora si os fijáis está abajo.
y más pequeña, reducida. Y ese sería el dual de este poliedro, del tetraedro. El del cubo sería este. Veis que en el caso del cubo, lo que obtenemos no es otro cubo, sino un octaedro, al unir los centros de las caras. En el caso del octaedro, ¿qué pensáis que vamos a obtener? Si en el cubo obteníamos un octaedro, en el octaedro vamos a obtener efectivamente un cubo. Y como veis, obtenemos un cubo si unimos los centros de cada dos caras. Con el dodecaedro, lo que obtenemos es un icosaedro, que sería el naranjita que se forma dentro de él. Si bajamos la velocidad lo podemos apreciar un poquito más. Y con el icosaedro, efectivamente, lo que vamos a obtener es un dodecaedro. A partir de los poliedros regulares podemos obtener poliedros semirregulares, que son aquellos cuyas caras son polígonos regulares de dos o más tipos, y tal que en todos los vértices concurren los mismos polígonos. Vamos a ver también esto a partir de un vídeo, donde lo vais a entender perfectamente. Entonces, como un poliedro semirregular es aquel cuyas caras son polígonos regulares, es decir, triángulos, cuadrados, pentágonos, polígonos regulares de dos o más tipos, y tal que en los vértices concurren los mismos polígonos. Pues fijaos, este cubo, si nosotros le podemos aplicar unas transformaciones, veis que lo que se va formando dentro es un polígono semirregular. Es semirregular porque tiene cuadrados, rectángulos y triángulos. Y en cada uno de sus vértices, si lo paramos y os fijáis, en cada uno de sus vértices concurren un triángulo, dos cuadrados, dos rectángulos, y un cuadrado. Y es por eso, si lo veis bien, concurren dos rectángulos, un triángulo y un cuadrado. Y es por eso por lo que es semirregular.